La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, capítulo número 15. Voy a leer solamente los versículos 33 y 34. Marcos, capítulo 15, versículos 33 y 34, que dice de la siguiente manera. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Te alabamos por tu resurrección, por tu sacrificio, por tu muerte en la cruz, porque a través de ella nos has salvado. Nos has perdonado y has pagado por nuestros pecados. En tu resurrección, Señor, también seremos levantados por tu amor y tu misericordia. Padre Celestial, te rogamos que en ningún momento olvidemos para glorificarte tu sacrificio y tu resurrección. Ahora, Padre, te ruego tú des la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros en tu palabra. Que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, bendice a mis hermanos grandemente con bendiciones nuevas, renovadas, remecidas, apretadas en su vida. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en este pasaje de la palabra de Dios y en los 4 pasajes del Evangelio, están ahí anotados algunos pasajes solamente, en los que quiero que meditemos brevemente esta tarde. Y este día, hermanos, este domingo, tradicionalmente se recuerda la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Cuando el Señor Jesucristo viene de Betania y llega a la ciudad de Jerusalén. Había entrado el Señor Jesús a la ciudad de Betania muchas veces. Muchas veces había venido el Señor Jesús con sus discípulos a Jerusalén. Esta vez el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que en una aldea muy cercana ahí, de parte de la región de Betania, estaban ya cerca de un monte, de un huerto llamado de los Olivos. Y el Señor le dijo a sus discípulos, vayan a este pueblo y traigan de allí un burrito, un asnito, que nunca ha sido montado por nadie. Y lo traen. Y les dice, si alguien les pregunta, díganle que es para el Señor Jesús y que después lo regresará. Y vienen los discípulos, hacen como el Señor Jesús y en el burrito aquel, en el pollino, ponen sus mantos y el Señor Jesús monta sobre él. Y es el único momento, la única entrada de nuestro Señor Jesucristo que la hace sobre un pollino. No había entrado al Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén y a cualquier otro lado más que caminando. Pero esta vez, especial, extraordinaria, el Señor Jesús viene sobre un pollino, un animal manso, un animal humilde, hablando de las características de nuestro Señor Jesucristo. No entra en un brioso corcel, ni con un séquito de sirvientes, sino humildemente, con sus discípulos, calladamente. Pero al entrar a la ciudad de Jerusalén, toda la gente que estaba llegando a la fiesta de la Pascua le reconocen, saben y le identifican como el Señor Jesús. Y entonces sus mantos, el manto era una de las ropas más importantes para los judíos,
porque con ella se cubrían del sol, con ella se abrigaban, y era una ropa especial. La tienden sobre el suelo, lo más importante o lo más querido o lo más apreciado en ese momento para su ropa físicamente, la tienden en el suelo para que el burrito pase sobre ellos. Y otros cortan ramas y las tienden en el camino y empiezan a gritar: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor Jesús. Y toda la gente que venía delante de él, entrando a la ciudad de Jerusalén, y los que venían a su espaldas y los que se encontraban en el camino, gritaban y alababan al Señor. Y es la entrada triunfal del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y yo me preguntaba, en alguna ocasión les comenté, ¿por qué el Señor Jesús no hizo esta entrada triunfal después de su resurrección, cuando ya venía con un cuerpo glorificado? ¿Por qué la hace previo a su sacrificio? Porque la salvación y porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no era una a ver si, sino era tal la seguridad que por eso lo hace previamente, previo a su sacrificio y previo a su resurrección, mostrando así al mundo entero que el Señor era nuestro Señor y que tenía la resurrección y que tenía la victoria sobre el pecado y sobre la maldad, y que nos daba, por supuesto, la salvación con Él. Y toda esa semana, hermanos, se celebraba la fiesta de la Pascua en los judíos, y el Señor Jesús precisamente venía a celebrar la fiesta de la Pascua con sus discípulos, y es durante esa semana el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que es mencionado por los 4 evangelistas. No son 4 evangelios, es un solo evangelio narrado por 4 personas diferentes, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno solamente, único. Y hermanos, quisiera que pudiéramos ver algo sobre los acontecimientos del Señor Jesucristo previos a su resurrección, previos a su sacrificio, hasta el momento en que fue crucificado. Y hermanos, un acontecimiento previo a esto es, les decía, la celebración de la Pascua. Y es precisamente en ese momento o en esa celebración cuando se une con sus discípulos. Recordemos que la celebración de la Pascua, hermanos, era recordar la liberación de Dios sobre el pueblo de Israel en la esclavitud egipcia. El Señor les indicó desde Moisés que tuvieran esta celebración. Eran 7 días que iban a estar celebrando la liberación. 7 días en que habían de comer pan sin levadura, y uno de ellos, una de las noches, habrían de tener una celebración especial. De hecho, la celebración especial era el primer día y el 7º día. Pero durante toda la semana, las familias de Israel tendrían que estar celebrando la Pascua, la liberación de la esclavitud egipcia. Y entonces el Señor les dice a sus discípulos: preparen un lugar para que me reúna con ustedes a la celebración de la Pascua. La Pascua no era una celebración pública, ni en el templo tampoco. Era una celebración que se hacía al seno de los hogares con las familias, donde solamente la familia participaba. Y era comer un cordero de 1 año especial que habían preparado previamente desde antes del sacrificio, y lo cocinaban asado. Tenía que ser asado, no tenía que ser cocido nada. Tenía que ser asado en las brasas y con especias, con unas especies especiales que el Señor Jesús les dijo. Y habían de comerlo con pan sin levadura, lo que nosotros llamamos tortilla de harina. Eso habían de hacer. Tenían que ponerse su mochila como si ya fueran a salir. Estaban recordando la liberación del Señor en la esclavitud egipcia. Y eso el Señor se reúne con sus discípulos en una comida, en una cena familiar, en una cena íntima. Hermanos, no todo es algarabía, no todo es estar fuera, sino el Señor también busca que en las familias, al seno de las familias, al seno del hogar, haya adoración, haya momentos espirituales, haya momentos de gratitud y de adoración en cada familia. Por eso pidió que la cena de la Pascua
fuera así, dentro de cada hogar. Y hermanos, el Señor Jesús está con sus discípulos y están participando de la cena. Era el último momento que el Señor iba a estar con sus discípulos así. Después vendría el sacrificio y la resurrección. Pero el último momento, y tal vez era un momento emotivo para el Señor Jesús, porque aunque sus discípulos no sabían que Él era el último tiempo que estaba con ellos, el Señor lo sabía. Y sabía que esa misma noche tendría que ser entregado para ser sacrificado. Y ahí, en esa cena íntima, hay una persona que sobresale, que es Judas. Y hermanos, acostumbraban, no había mesas como las que tenemos nosotros, sino eran mesas bajitas, casi a nivel del suelo. Se recostaban sobre almohadas y prácticamente estaban recostados para comer. Y el alimento que comían lo sopeaban prácticamente con la tortilla de harina o con el pan sin levadura, tomaban y comían. Y en ese momento el Señor Jesús comparte su alimento, comparte su comida con Judas y le da a comer de su propia comida, de su propio alimento. Y ese no es un acto solamente de amistad, sino el Señor Jesús le está diciendo, a pesar de lo que eres, Judas, a pesar de las negociaciones que ya tienes para entregarme, a pesar de que Satanás te está moviendo, yo te estoy mostrando mi amor, te estoy mostrando mi misericordia y te estoy invitando a que reconozcas y a que te arrepientas y que vuelvas al camino. Y hermanos, yo estoy seguro que si Judas en ese momento se arrepiente y le dice, Señor, te he vendido, pero me arrepiento, te pido perdón, el Señor le perdona. Incluso después de haberlo entregado, después de haber entregado al Señor Jesús, si Judas se arrepiente, el Señor le perdona y el Señor le salva. Pero Judas había tomado ya una decisión. Sin embargo, Cristo le está mostrando su amor. Y Juan, el evangelista Juan, es el único que menciona este momento en que el Señor Jesús comparte su alimento con Judas. Porque según lo que la Escritura dice, era Juan el que estaba más cerca del Señor Jesús. Y se da cuenta que comparte el alimento con Judas. En ese momento Judas sale y ya no vuelve ahí a ese momento. Enseguida, el Señor les dice a sus discípulos, un momento antes que saliera Judas, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces los discípulos se desconciertan y empiezan a decir, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo quien te entregue? Y cuando llega a Judas y pregunta, el Señor le dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y pudiéramos pensar, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué dentro del grupo de sus discípulos había un traidor? ¿Por qué no fue un extraño o alguien que no hubiese convivido con el Señor Jesús? Ellos por 3 años habían escuchado las enseñanzas del Señor Jesús. Por 3 años Judas había visto todos los milagros que había hecho el Señor Jesús. Por 3 años habían convivido, escuchado las enseñanzas, las palabras del Señor Jesús. Y sabía Judas con toda claridad que el Señor era el enviado, era el que habían prometido desde los profetas hacía 700 años, y que Él era el Cristo, y que era el Salvador. Y no obstante, Judas había cerrado su corazón para no recibir a Cristo y para traicionarlo. Y hermanos, dice la palabra de Dios que Judas había ido con los dirigentes espirituales de esa época y les había ofrecido entregarles a Cristo a cambio de dinero, a cambio de 30 monedas de plata. ¿A poco los dirigentes espirituales no sabían quién era Cristo? ¿A poco no lo conocían? ¿A poco no lo iban a identificar? Prácticamente toda Jerusalén y todos los alrededores por donde había andado el Señor Jesús predicando, enseñando, sanando, todo el mundo lo conocía. Sin embargo, Judas, hermanos, con una acción reprobable, va y ofrece a los enemigos entregarles a Cristo.
Y qué absurdo que ellos aceptaran. Si sabían quién era Cristo, podrían haberle dicho, oye, pues si sabemos quién es Cristo, ¿qué nos vienes a decir? Acceden a ello y le dan. ¿Y saben qué mueve a Judas a hacer esto? La codicia del dinero, la codicia de tener ese dinero. Y con razón el Señor Jesús, el Señor nuestro Dios, dice en su palabra, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos saber que ese es algo, la codicia con la que podemos traicionar a Cristo. Alguien puede decir, o alguien pudiera yo decir, bueno, a mí el dinero no me causa ningún problema. Pero tal vez hay otras cosas que sí puede estar codiciando. Y en el último de los mandamientos, en el Decálogo, en el 10º mandamiento, el Señor nuestro Dios dijo, no codiciarás. Y luego hace una serie de señalamientos indicando personas, incluso animales, que no debemos codiciar. La codicia a veces, hermanos, nos puede llevar a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. La codicia del dinero o la codicia de otras personas. La codicia andando por la calle y viendo a ciertas personas, los hombres a alguna mujer o las mujeres a algún hombre, y entonces se codicia y estamos traicionando a Cristo. Como lo hizo Judas, por codicia. Por eso la palabra de Dios es clara y siempre nos está mostrando cuál debe ser nuestra vida, nuestra actitud, nuestra conducta y cuál no. Por eso presenta esa forma de vida de Judas, para que no caigamos, para que no vayamos a caer en esos pecados. Ese momento con el Señor Jesús y sus discípulos termina instituyendo la cena del Señor, donde les muestra que Él se representa con el pan cuando lo parte y su sangre con el vino, con el jugo de la vid. Y entonces deja para nosotros, hermanos, esa ordenanza de tomar la cena del Señor, la cena conmemorativa, que lo hacemos nosotros. Pero de ahí se dirige con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. También se le llamaba el huerto de los olivos, porque había árboles de olivo. Y ahí va con sus discípulos, ya no está Judas, va con sus discípulos a orar. Y se retira con ellos en esa ya noche y llegan a aquel huerto con esos árboles y el Señor les indica que deben orar. Y el Señor les dice, oren por ustedes mismos para que no entren en tentación. Fíjense cómo el Señor Jesús no les dice, oren por mí porque voy a ir al sacrificio, oren por mí porque todo el pecado de ustedes va a caer sobre mí, oren para que esté fortalecido. Oren por ustedes mismos, les dice el Señor Jesús, para que no entren en tentación, para que no caigan en tentación. Ni siquiera les pide que oren por Él. Oren por ustedes mismos. Y sus discípulos, pues se duermen. No era muy noche, pero tenían sueño y se empiezan a dormir y se duermen. Y el Señor repetidas veces viene con ellos, insiste que oren. Se aleja con 3 de sus discípulos que estaban más cercanos a Él y les dice que oren. Y los discípulos se duermen y 3 veces les insiste y las mismas que están durmiendo, pero en la fiesta, pero en la celebración, pero en la comida están todos despiertos y todos están comiendo y todos están conviviendo, pero en la oración todos están dormidos. Qué enseñanza para nuestra vida, hermanos, para nosotros. Que a veces en las cosas materiales estamos despiertos, a veces en las cosas humanas estamos listos, a veces en nuestros propios asuntos estamos prestos. Pero cuando se trata de la oración, pero cuando se trata de leer la Biblia, estamos tan agobiados por el cansancio del día y no podemos mantener la oración. O no podemos levantarnos en la madrugada a orar porque estamos tan cansados que nos dormimos. Hermanos, el Señor Jesús habló a sus discípulos y les dio ejemplo de que cómo habían de mantener ese momento de oración con ellos mismos.
Hermanos, es uno de los momentos más difíciles, creo yo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que estaba en agonía, es decir, se sentía como si estuviese muriendo, porque todo el pecado nuestro estaba cayendo sobre Él, estaba sintiendo Él el peso del pecado nuestro. Y entonces la palabra de Dios, Lucas lo menciona, dice que de la frente del Señor caían gotas de sangre. Y esta es una condición médica, hematidrosis, que es cuando una persona está sometida a una intensa presión muy grande, que se rompen los vasos capilares de la frente y empieza a salir sangre de la frente en forma espontánea. Y yo estaba tratando de buscar en la historia de la medicina alguien que hubiese registrado una situación de esta. Y no encontré. Y parece que el único, salvo que me equivoque, que tuvo esa condición fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la presión de nuestro pecado era tan fuerte sobre Él, tan grande sobre Él, que le provocó esa situación. Y caían grandes gotas de su frente de nuestro Señor Jesucristo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí este cáliz, pase de mí ese sacrificio, este trance, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y hermanos, el Señor está usando esa figura de una copa, un cáliz que va a tomar. Pase de mí. ¿Y qué había en esa copa, en ese cáliz? Pues todos los pecados concentrados nuestros y de todas las personas, un veneno que le iba a matar. Y el Señor Jesús sabía, y por eso pide al Padre. Y hermanos, esta mañana comentaba nuestro hermano Trejo en la clase de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y aquí, en este momento, se muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque era Dios, pero era humano también. Tenía un cuerpo como el nuestro y tenía los sentimientos y las características propias de los seres humanos. Y ahí está probando el Señor Jesús su humanidad, pero también su dependencia del Padre. Porque no Él tomó la decisión y no dijo, bueno, yo tomo esa decisión, lo que tú quieras, como tú quieras, Padre Celestial, como tú lo indiques, Padre Celestial. Y hermanos, ¿cómo podría identificarse el Señor Jesús con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros problemas, con nuestros pesares, si no hubiese sido humano como nosotros, si no hubiese tenido un cuerpo frágil como el nuestro? Por eso tenía que identificarse plenamente para entendernos cuando pasamos por situaciones o por problemas o por tentaciones o por enfermedades. Tenía el Señor que identificarse y saber en su cuerpo perfectamente bien cómo somos nosotros, cómo sentimos, cómo pasamos, para poder ayudarnos, para poder bendecirnos, para poder fortalecernos en todo momento. La palabra de Dios menciona que en ese momento álgido del sufrimiento del Señor Jesús, el Padre manda a un ángel que acompañe y que fortalezca al Señor Jesús. No estaban sus discípulos, pero un enviado de Dios le fortalece, está con Él, viene a su vida. Y hermanos, así es el Señor, así es nuestro Dios cuando pasamos por problemas o por situaciones difíciles en nuestra vida. No, pero pues si viniera un ángel aquí a acompañarme, un ser celestial, pues sí. Pero ¿cuándo hemos visto un ángel así aparecer en nuestra vida? Pero tenemos su palabra, pero tenemos la voz de Dios, pero tenemos la presencia de Cristo en el Espíritu Santo en nosotros que nos acompaña en todo momento. Entonces no necesitamos de seres que el Señor pueda enviar. Claro que los envía y que nos ayuda, por supuesto que sí, está en su palabra. Pero no dependemos de ellos, dependemos del Padre, dependemos del Señor, de la misericordia de nuestro Dios. Por eso el Señor ya no tiene necesidad de enviar ángeles. Porque a veces los usa a ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, con personas que están pasando por pruebas, por dificultades. Y el Señor nos indica,
menciónale lo que dice la palabra de Dios. Y entonces compartimos la palabra de Dios con alguien. Y nos usa el Señor. Por eso nos tiene a nosotros. Por eso tiene a su iglesia. Por eso tenemos su palabra. Por eso tenemos el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, la oración de nuestro Señor Jesucristo le fortalece de tal manera que cuando termina de orar el Señor Jesús está preparado para enfrentar el sacrificio. Cuando oramos, hermanos amados, entonces estamos preparados. Entonces el Señor nos ha fortalecido para enfrentar cualquier situación que pueda venir adversa a nuestra vida. Estamos preparados para los problemas, para las tentaciones, para las enfermedades, para la situación que venga. Pero necesitamos orar. Necesitamos pedir al Padre. Necesitamos depender de Él. El Señor Jesús en este momento está orando intensamente. En este lugar vienen Judas con todas las personas que iban a prender al Señor Jesús, con espadas, como buscando a un criminal, y el Señor Jesús está ahí en el huerto del Getsemaní y les pregunta, Juan registra, y les pregunta, ¿a quién buscan? Cuando vienen con las antorchas y todo el montón de gente a prender al Señor Jesús, y les pregunta el Señor Jesús, ¿a quién buscan? Y le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y entonces el Señor Jesús les dice, yo soy. Y con esa expresión de yo soy, ¿recuerdan el yo soy del Antiguo Testamento? Dios mismo. Y el Señor Jesús les dice, yo soy. Entonces la Biblia dice que todos retroceden y caen a tierra. Como una fuerza especial los tumba en el suelo. ¿No creen que hubiera sido el momento más oportuno para que el Señor Jesús escapara? Ante la confusión, ante la caída de todos ellos, les hubiera dicho a sus discípulos, dispérsense entre el huerto, y todos corriendo para un lado y otro. Y entonces, ¿dónde está Jesús? No sé, pues se iría por aquí. Y era el momento de escapar el Señor. Era el momento preciso de irse hasta Betania o a otro lugar a esconder. No era ese el plan. No era ese nuestro Cristo, collón, correlón, por supuesto que no. Nuestro Cristo es el que se entregó, el que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pero luego hay otro acontecimiento en ese momento. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué otro acontecimiento en ese momento? Pedro, ¿sí? Pedro saca su espada y lastima a uno de los que venían a prenderlo. Y dice la Biblia que le corta un oído, una oreja. Y el Señor Jesús le dice, no es así, no es el camino de la violencia. Y sana a aquel herido. ¿Y recuerdan lo que le dice el Señor Jesús? ¿Acaso crees que yo no puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles que vengan a pelear por nosotros? ¿Alguien sabe cuántos soldados tenía una legión? Entre 5,000 y 6,000 soldados. Pongamos 5,000 por 12, más de 60,000. Contra un grupo de personas que venían a prender al Señor Jesús. La Biblia no menciona nada. Y a lo mejor yo, discúlpenme, me imagino cosas que pudieran ser o no. Me imagino que cuando el Señor Jesús dijo, ¿a poco creen que no puedo? ¿A poco le dijo a Pedro, no crees que pueda pedir 12 legiones de ángeles que vengan a pelear por nosotros? En el cielo el Padre Celestial está observando y todos los ángeles están observando ese momento. Entonces me imagino que 60,000 ángeles se fundaron sus espadas flamíferas y se pusieron firmes a la voz del Padre. En cuanto el Padre diga, ascendemos y acabamos con ellos. 60,000 ángeles listos a pelear por Cristo. Pero no era el camino de la violencia.
No era el camino de la destrucción, no era el camino de la guerra, la que había de redimirnos. Imagínense que hubieran descendido los ángeles a matar y a ¿qué Cristo tendríamos? ¿Un Cristo violento? ¿Un Cristo malvado? ¿Un Cristo asesino? No. Era la entrega de Él. Él tenía todo el poder para defenderse. No necesitaba de Pedro, pero no lo hizo. No era eso como iba el Señor a enfrentar. Ni huyó, ni tampoco permitió que lo defendieran, sino que voluntariamente se entregó a morir por nosotros. Tomó nuestro lugar. Cristo es nuestro vicario. La palabra vicario quiere decir el que toma el lugar de otra persona. Y el Señor Jesús tomó nuestro lugar para morir por nosotros, en lugar nuestro, para entregar su vida, para rescatarnos a nosotros. Por eso Cristo es nuestro vicario. Se menciona en algunas personas que hay un vicario de Cristo aquí. No necesitamos hombres que sean vicarios. Cristo es nuestro vicario. El que murió por nosotros, el que entregó su vida por nosotros y el que tomó nuestro lugar para que tuviésemos vida eterna. Después de ahí lo toman al Señor Jesús y lo llevan, lo amarran de las manos y lo llevan a presentarlo ante las autoridades primero religiosas, y llevan primero al Señor Jesús con Anás. Anás era el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en ese momento en Jerusalén, en Israel. Era el sumo sacerdote Caifás. Y Anás era el suegro. Y lo llevan primero con Anás. Bueno, pues ahí se ve quién mandaba, quién tenía el poder. No era el sumo sacerdote y lo llevan con él, pues era el que tenía el poder. Y hermanos, cuando llegan con Anás, Anás le interroga, empieza a interrogar al Señor Jesús. Y una de las cosas que le pregunta, ¿cuál es tu enseñanza? ¿Qué es lo que tú predicas? Y el Señor Jesús le dice, pues he predicado en la sinagoga, he predicado en el templo, he predicado en todos lados, he predicado al mundo entero. Y tú me estás preguntando que qué predico, que qué enseño, si todo el mundo lo sabe, todo el mundo me ha escuchado. ¿A poco tú no has escuchado? Y Anás era un hombre acostumbrado a mandar, un hombre prepotente, un hombre que daba órdenes, un hombre al que se le debería rendir y obedecer en todo. Y ante la sabiduría y ante el poder de Cristo no tiene nada que decir. Entonces dicen, no, pues llévenselo a Caifás, él es el sumo sacerdote. Y lo llevan a Caifás. Y con Caifás están reunidos el Sanedrín, el concilio máximo de Jerusalén, que constaba entre 35 y 70 personas, 72 personas, y lo llevan con Caifás. Y está reunido allí el Sanedrín, que era la autoridad civil, política, religiosa, y también lo interrogan. Y dice la Biblia que Caifás había juntado a algunas personas que declararan algo contra Cristo falso, algunas acusaciones falsas. Pero Caifás le pregunta, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Cristo, el que había de mandar el Señor? Y el Señor Jesús le dice, tú lo has dicho, y pronto verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esas palabras hacen enojar a todo el Sanedrín, y todo el Sanedrín grita, es reo de muerte porque ha blasfemado, porque ha dicho que es hijo de Dios. Y entonces dicen, toma la decisión de matarlo. Tiene que morir, hay que matarlo. En ese momento, hermanos, cuando está el Señor Jesús con Caifás, Pedro se introduce al patio de Caifás y está con los soldados con los que habían llevado a Jesús, que por cierto eran soldados judíos,
no eran todavía soldados romanos. Todos los soldados que prendieron al Señor Jesús eran judíos, era una guardia que había en el templo de la que disponían el sumo sacerdote y los sacerdotes, los que llevaron a Cristo, y en este momento están ahí. Y Pedro se acerca a calentarse aquella noche con los soldados, con los guardias aquellos, y viene una mujer y le dice: tú eres uno de ellos, de los que andaban con el Galileo. Y Pedro dice: no, no es cierto, yo no soy. Y le vuelve a señalar 3 veces como un seguidor de Cristo. Y hermanos, antes de aquella misma noche, antes de que fueran al huerto de Getsemaní, el Señor Jesús le dice a Pedro: esta noche me vas a negar, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice: no, Señor, yo no te voy a negar. Si es posible que vaya a la muerte contigo, muero. Y los discípulos dijeron lo mismo. Y aquí se cumple lo que el Señor Jesús le dijo. Y Pedro niega al Señor 3 veces. Y luego escucha el canto de un gallo. Y entonces Pedro reconoce que ha pecado y que ha traicionado al Señor Jesús. Y dice la Biblia que sale de aquel lugar y llora amargamente, reconociendo que ha traicionado, que ha negado al Señor Jesús. Dice la Biblia que hasta con blasfemias negó a Cristo Pedro. ¿Qué es lo que nos hace llorar amargamente? ¿Qué es lo que produce en nosotros que lloremos amargamente? Porque a veces las lágrimas son de gozo, a veces las lágrimas son de alegría, pero cuando las lágrimas son de amargura, ¿qué es lo que nos hace llorar amargamente? Pues haber traicionado a Cristo, haber desobedecido a Cristo, haber pecado, y las consecuencias del pecado cuando vienen sobre nuestra vida nos hacen llorar amargamente. Hermanos, por eso tomemos como ejemplo la vida de Pedro y la vida de todos los discípulos de Cristo y evitemos traicionar a Cristo. Porque a veces le negamos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones negamos a Cristo. Y estamos diciendo: no conozco a Cristo, yo hago lo que yo quiero, yo digo lo que yo quiero, yo tengo las actitudes que yo quiero. Y negamos a nuestro Señor Jesucristo. Y les decía, hermanos, la gran diferencia entre Pedro y Judas. Pedro va, llora amargamente y se arrepiente. Judas no se arrepiente, solamente siente remordimiento y termina con su vida. Y no hay forma de que Judas se arrepienta y pida perdón. Hermanos, este acontecimiento deja marcada la vida de Pedro, y seguramente que nunca olvidó y nunca dejó de sentir que había traicionado a Cristo. A veces hay cosas en nuestra vida que nos marcan. A veces hay desobediencias a Dios, a veces hay decisiones que tomamos sin tomar en cuenta a Dios, a veces hay pecados en nuestra vida que marcan nuestra vida y que van a marcar nuestra vida y que nos van a dejar una profunda cicatriz. El Señor nos perdona y sana nuestras heridas, pero la cicatriz y el dolor de haber cometido ese pecado, esa desobediencia, a veces nos sigue todos los días de nuestra vida. Por eso alejémonos del pecado, alejémonos de la desobediencia, hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando es declarado el Señor Jesús como reo de muerte, lo llevan ahora sí con las autoridades civiles y lo llevan ante Pilato. Pilato es el gobernador romano, ahora sí van con las autoridades romanas. Pilato es la autoridad romana y es el gobernador. Y lo llevan a el lugar que le llamaban el pretorio, que era donde estaba, digamos, la cárcel o el lugar donde iban a condenar al Señor Jesús. Y entran hasta el patio, pero no van más adentro,
Si ustedes observan en ese esquema, está supuestamente allí Pilato y el Señor Jesús en el juicio, y abajo, afuera, en el patio o afuera en la calle, está todas las personas que lo traían. ¿Por qué no entran? ¿Y por qué no están en el juicio ahí con el Señor Jesús? ¿Saben qué dicen? Que no entraban al pretorio porque se contaminaban. ¿Cómo podían entrar al pretorio, ahí donde estaban los juicios, y luego tomar la cena pascual? No se contaminaban al entrar ahí. Pero ¿qué tal estaban llevando a la muerte al Señor Jesucristo? ¿No era peor? ¿No era algo más denigrante? ¿No era algo más malvado? ¿No era algo de más perversión? El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los asesinatos, todo lo malo. Y eso, dijo el Señor Jesús, sí contamina al hombre. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Bueno, pero sí estaban tratando de matar al Señor Jesús y entregarlo. Pilato les dice: bueno, si es un asunto de ustedes los judíos, ustedes resuélvanlo, ustedes juzguen a este hombre. Y le dijeron: no, a nosotros no nos corresponde matar a nadie, júzgalo tú. Y entonces Pilato entra con el Señor Jesús y le interroga, y el Señor Jesús responde a lo que Pilato les dice. Y sale con los judíos y les dice: no hay ningún delito. Este hombre no ha cometido ningún delito, muéstrenme pruebas. No hay ninguna prueba. Entonces dice: lo voy a dejar en libertad. Y dijeron: no, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato vuelve otra vez con él a interrogarlo. Pero Pilato sabe que en esa ciudad de Jerusalén está de visita Herodes. Herodes era un rey, era un gobernante de otra región, de la región de Galilea. Y entonces dice: no, pues se lo mando a Herodes y él que lo juzgue. Y lo manda a Herodes. Y Herodes, cuando lo recibe, dice la Biblia que dijo: tenía ganas de conocerlo. Y entonces le interroga a Herodes al Señor Jesús y le dice: haz milagros, a ver, haz milagros, haz algo portentoso. Y el Señor no le da gusto haciendo milagros ni nada por el estilo. Y entonces Herodes no encuentra ningún delito tampoco, y dice: pues tampoco yo lo encuentro ningún delito, pues se lo regreso a Pilato, el de su ciudad. Y entonces lo manda a Pilato otra vez. Y la mujer de Pilato viene con él y le dice: no tengas nada que ver con ese justo. Yo he estado en sueños padeciendo mucho por él, por lo que tú vas a hacer. Entonces eso le motiva a Pilato a decirle a los que llevaban a Cristo que no había ningún delito. Y les dice: déjenlo ir, lo voy a castigar y lo soltaré. No, crucifícalo. Entonces había una costumbre en ese tiempo de que en la Pascua el gobernador tenía la costumbre de soltar a un criminal o a un preso. Entonces se acuerda a Pilato y les dice: bueno, pues voy a soltar a Cristo, tengo la autoridad para soltar a un preso. Y dice: no, suelta a Barrabás y a Cristo crucifícale. Y saben que Barrabás era un asesino que había matado, que había tenido un grupo de personas que atacaban a los demás, y prefieren que suelte a Barrabás. Fíjense hasta dónde llegan. Barrabás era un asesino y podía en cualquier momento atacarlos a ellos mismos y matarlos, o a alguno de sus hijos o de sus hijas. Y ni así piensan soltar a Cristo. A Barrabás suelta, y sueltan a Barrabás. Nuevamente Pilato les dice: no hallo ningún delito en Cristo, lo voy a soltar. No. Y entonces Pilato usa la última oportunidad que tenía, su última carta para soltar a Cristo,
y les dice: Cristo es el rey de ustedes, ¿voy a matar a su rey? Y entonces le dice: no tenemos más rey que César. Los judíos tan celosos de su religión, de sus creencias, de sus tradiciones, de sus principios, nunca en la vida se le hubiese ocurrido a un judío, a un sumo sacerdote, a un sacerdote decir que César era su rey. Pero ahora, como se trata de matar a Cristo, como se trata de condenarlo, dicen: Pilato es nuestro rey. Y si no, César es nuestro rey. Y si tú no lo aceptas, te haces enemigo de César. Entonces pone en entredicho allí, en peligro, la posición política de Pilato y le dice: bueno, pues lo entrego para que lo crucifiquen. Me lavo las manos y allá ustedes. Y entonces Pilato lo azota, lo golpean con una caña, es con un palo de escoba, le golpean en la cara, en la cabeza, le ponen la corona de espinas. Todo ello, aparte ya lo habían estado golpeando al Señor Jesús. Los guardias se empiezan a burlar de él y le vendan los ojos y le dicen: profetiza, ¿quién te golpeó? Y entonces imagínense el rostro del Señor Jesús con los golpes, con el puño, con aquel palo que golpeaba en la cara del Señor Jesús, la corona de espinas. Y a veces no alcanzamos a entender tal sufrimiento, pero piquémonos con una espina, con una sola espina en la frente. Ahora una corona de espinas hiriendo nuestra frente. El dolor intenso que se debió haber sentido el Señor Jesús. Y lo entrega Pilato para llevarlo a la cruz. Cristo entonces, golpeado, sale cargando la cruz, cargando su cruz, donde va a ser crucificado, y camina hacia el cerro de la Calavera o del Gólgota para ser crucificado. Y ahí, en ese trayecto, el Señor Jesús prácticamente está desfalleciendo. Era un hombre joven, 30 años. Sin embargo, había estado en vela toda la noche, porque lo habían traído de un lugar a otro, lo habían estado golpeando, lo habían azotado. Recuerden que los azotes no eran unos cinturonazos, eran látigos que tenían bolas de metal, que cada latigazo producía heridas en la espalda de los que recibían. Pilato lo azota, la sangre, tal vez los ojos inflamados, tal vez la boca también hinchada, sangrando, cargando la cruz, sin tomar alimento, sin haber descansado en ningún momento aquella noche. Está prácticamente desfalleciendo el Señor Jesús. Entonces ponen a un hombre, Simón de Cirene, a que ayude a cargar la cruz del Señor Jesús. Y hermanos, les he dicho en otras ocasiones, si hoy, con el conocimiento que tenemos del sacrificio de Cristo, de todo lo que hizo Cristo Jesús, si el Señor Dios Todopoderoso nos preguntara, con el conocimiento que tienes del sacrificio de Cristo, ¿quién de ustedes quisiera haber sido el hombre aquel que le ayudó a Cristo a cargar la cruz? Yo creo que todos, gustosamente, habríamos de levantar la mano y decir: yo, Señor, yo quiero ayudarle al Señor Jesús a cargar la cruz. Yo quiero ser ese hombre. Estoy seguro que jóvenes y grandes estuviésemos dispuestos a decir: Señor, yo quiero ayudar a cargar la cruz de Cristo. ¿Y saben de que aquel hombre era padre de Alejandro y de Rufo? ¿Y saben que en la Biblia, en Romanos capítulo 6, se menciona otra vez el nombre de estos jóvenes? Bueno, que tal vez en ese momento eran niños, pero en Romanos el apóstol Pablo habla de ellos y de la mamá de ellos, se supone la esposa de Simón, como gente consagrada, gente entregada, gente que servía a Cristo. Estos que es hijos de aquel hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que cargáramos la cruz. Dice en Mateo 16: tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, ¿estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo?
¿Estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo? A hacer lo que dice la palabra de Dios aquí, que si alguno quiere servir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué resultado hay de que aquel hombre le ayudara a cargar la cruz? Que sus hijos fueron consagrados. Por eso yo quiero cargar la cruz de Cristo, para que mis hijos y mis nietos y las generaciones que puedan venir sean gente que sigue al Señor y que es una vida consagrada. Para que los hijos de ustedes, los nietos, los primos, los sobrinos o los niños que nos puedan ver, puedan decir: él, ese hermano que estuvo en Betel, ese hermano que creyó en Cristo, cargó la cruz de Cristo, y yo quiero entonces también tener una vida consagrada. Yo quiero cargar la cruz de Cristo, hermanos. Y les invito a que todos tomemos esa decisión. Niéguese a sí mismo, tome la cruz de Cristo. ¿Y qué es tomar la cruz de Cristo en este momento? Es servirle, es adorarle, es entregar nuestra vida a Él, es tener una vida de consagración, una vida de santidad. Eso es llevar la cruz de Cristo. Ojalá, hermanos, que todos, que las generaciones que vengan después puedan ser como estos hijos de aquel hombre, y la esposa también, consagrados al Señor. El Señor Jesús va hacia el Gólgota, y allí en el camino hay unas mujeres que están llorando por Él, y las consuela. Fíjense, el Señor Jesús no les dice: ay, sí, sigan llorando por mí, vean qué sufrimiento tengo, pídanle al Padre. No, las consuela y les dice: no lloren, oren por ustedes, estén en paz. Y sigue el camino del Señor hacia la cruz. Y cuando llegan al lugar, aquel cerro, aquellos clavos enormes que traspasan las manos del Señor Jesús y los pies, y luego cuando lo levantan en aquella cruz, todo el dolor, todo el peso de su cuerpo sobre sus manos y sus pies, ahí está el Señor Jesús sufriendo. Está agotado, está deshidratado, ha perdido mucha sangre y tiene sed. Entonces le acercan una esponja con un vinagre, y dicen algunos comentaristas que era una sustancia que era anestésica, y que se la daban a las personas que estaban sufriendo mucho, para que tomaran aquella sustancia y se anestesiaran prácticamente. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús lo probó, no quiso tomarlo. ¿Cómo iba a sufrir el Señor Jesús anestesiado? Por supuesto que no. Tenía que pagar por nuestros pecados. Los líderes religiosos, dice la Biblia, que están contentos, están triunfantes, están burlándose del Señor Jesús. Tal vez el infierno mismo estaba burlándose. Los discípulos están escondidos. Algunas mujeres, y Juan menciona la palabra de Dios ahí, a algunas mujeres como la madre de Jesús, una hermana de la madre de Jesús, María, mujer de Cleofas, María Magdalena, entre otros, están ahí cerca de la cruz y están llorando también, están sufriendo. Los soldados empiezan a repartir la ropa del Señor Jesús y empiezan a echar suertes sobre ellas. El pueblo entero está consternado. Están viendo cómo matan al Señor Jesús. El pueblo entero de Jerusalén está en una situación de consternación. No es cualquier hombre el que están matando, no es cualquier persona, es Cristo Jesús, es el Señor, es el que los bendijo, es el que les dio de comer, es el que les dio sanidad, el que resucitó a sus muertos, el que les dio la enseñanza, el que les ha dado la esperanza de la vida eterna. Y está toda Jerusalén consternada. Pero hay otros acontecimientos en ese momento. Dice la Biblia que hubo una gran obscuridad en todo ese momento. Varias horas duró la oscuridad, por lo menos 3 horas de intensa oscuridad. Dice la palabra de Dios que el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompe de arriba hacia abajo y se abre, y ya no hay más lugar santo ni lugar santísimo, porque todos tenemos el acceso a Dios a través de Cristo Jesús. Ya no el sumo sacerdote es el que intercede, ahora es Cristo Jesús
Él es nuestro sumo sacerdote, es nuestro pontífice, Cristo Jesús. No tenemos necesidad de ningún hombre, ni de un lugar santo y un lugar santísimo, ni de algo que nos separe. Todo se abre y el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Y luego hay un terremoto tan fuerte que las piedras se rompen, dice la Biblia. Y muchos cuerpos de santos se levantan vivos. Y después de la resurrección del Señor Jesús, vienen a la ciudad de Jerusalén. Un hecho completamente extraordinario. Nunca en la vida de un hombre que haya muerto, los muertos se levantan. Y vienen después de la resurrección a la ciudad de Jerusalén. Me imagino que el primer domingo, el primer día de la semana, cuando el Señor Jesús viene con sus discípulos, ellos también están ahí, que ya han muerto y que el Señor les vuelve a la vida. ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué sucedería esto? Creo yo que es un adelanto que el Señor Jesús está dando, un anticipo de la segunda venida de Cristo, cuando dice el Señor que los muertos resucitarán primero y que seremos levantados y que tendremos un cuerpo glorificado, como el cuerpo del Señor Jesús después que resucitó. Ahora el Señor les muestra gráficamente con personas que habían muerto y que vuelven a la vida, ¿cómo será cuando la segunda venida de Cristo? Hermanos, Cristo murió por nosotros, entregó su vida para morir por nosotros. Y les he dicho en otras ocasiones, Cristo prefirió este camino, el de la muerte, el del amor y el del perdón. Incluso estando en la cruz, recuerdan a aquel hombre que cree en Él y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso cuando uno de nuestros hermanos que ha creído en Cristo muere, se nos adelanta, no nos quedamos con la incertidumbre de dónde estará, a dónde habrá ido, qué estará sucediendo. El Señor Jesús dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y todos los que mueren en el Señor, creo yo que esta promesa se hace realidad en su vida. Por eso tenemos la certeza de que cuando alguien muere en el Señor, está con Él en ese momento. Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y viene entonces la muerte del Señor Jesús, que no es solamente una muerte física, ni es solamente un sufrimiento físico, sino es una muerte espiritual y un sufrimiento espiritual, porque durante esos 3 días el Señor está muerto. Y la muerte espiritual es la separación total entre Dios y la persona. Así que el Padre lo abandona completamente y Él entonces siente desde ese momento que dice: ¿por qué me has desamparado? La muerte, la separación, la espalda del Padre, que lo deja para que solo Él arrostre, para que solo Él pague por nuestros pecados, para que Él lleve sobre Él nuestro pecado. El que nunca hizo pecado, el que nunca pecó, sufre ahora por nosotros y muere por nosotros. Dios es amor, pero también es justicia. Y nuestros pecados entonces nos llevaban a la justicia de Dios, pero Cristo toma nuestro lugar. Entonces la justicia de Dios viene sobre Él en vez de sobre nosotros. Y somos entonces, a través de Él, salvados, porque Él paga, porque Él sufre y toma nuestro lugar. Por eso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Termino, hermanos, hablar de la resurrección, de la muerte del Señor Jesús en cada uno de estos puntos que a grandes rasgos he comentado. Sería ampliar todo lo que la palabra de Dios dice en cada punto. Y tendríamos que estudiar mucho tiempo. Por eso podemos seguir estudiando en nuestros hogares la palabra de Dios. Conclusión, hermanos: si alguien no ha recibido a Cristo, si alguien todavía no ha creído en Cristo, es el momento para hacerlo, para invitar a Cristo, para recibir a Cristo en su vida, en su corazón,
y tener la salvación que Cristo da. Invítelo a su corazón, recíbalo. Dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y todos nosotros, hermanos, termino con esto. ¿Quién crucificó a Cristo? Los judíos, los dirigentes de los judíos, Pilato, los romanos. ¿Quién crucificó a Cristo? Lo hemos crucificado todos nosotros, porque por nuestro pecado el Señor Jesús fue a la cruz, porque por el pecado de todos nosotros el Señor murió y entregó su vida. Entonces tenemos parte en todo esto que la palabra de Dios relata del sufrimiento de Cristo. Tenemos parte nosotros, porque el Señor nos ha perdonado, porque el Señor nos ha salvado y porque el Señor murió por nosotros. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros ahora? Nos corresponde adorarle, nos corresponde alabarle, nos corresponde seguirle, servirle, tener vidas consagradas, tener vidas de santidad, tener vidas de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No porque podamos pagar algo por lo que Él hizo, sino en agradecimiento, en gratitud, en amor a lo que Él hizo. Por eso el Señor quiere que entreguemos nuestra vida en adoración, en alabanza, en consagración y en santidad. Quiere el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros tomemos la decisión de servir a nuestro Cristo, de adorarle en todo momento, en todas las circunstancias de nuestra vida. Les invito a que oremos, ahí desde sus lugares, inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, te alabamos y glorificamos, agradecemos, Señor, el sacrificio que tú hiciste en rescate por nosotros. Agradecemos, Padre Celestial, tu amor y tu misericordia para salvarnos. Te alabamos y glorificamos, Señor, por tu resurrección de entre los muertos, porque eres el Cristo vivo, victorioso, eterno, que vives por la eternidad. Te alabamos y glorificamos por todo ello. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.